Que el Señor... esta noche. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede una vez más estar en este lugar. Y que el momento que hayamos decidido venir a este lugar, que no volvamos a casa como hemos salido de ella, sino que volvamos a casa sabiendo que hay alguien que cuida de nosotros, sabiendo que hay alguien que siempre nos acompaña, pero que siempre nos acompaña si nosotros permanecemos bajo su protección. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Josué 1, 5 y verso 6. Josué capítulo 1, verso 5 y verso 6 dice. ¿Lo tienen? Amén. Josué 1, 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. En esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a nuestra vida y hace lo que ha sido enviada, Señor, que en esta hora que la hemos escuchado, de igual manera la recibamos en nuestro corazón, Señor, creyendo que es palabra tuya, y gracias por la oportunidad que nos concedes estar en esta hora, Señor. Que seas tú hablando otra vez, Señor Jesús, de cada uno de mis hermanos, Padre, en tu nombre. Amén, Señor. Pueden ocupar sus lugares. Una forma que me han hecho entender el Señor cuando alguien pasa aquí a hablar de la palabra, que no es necesario que nos digan, póngase de pie porque vamos a leer la palabra. Yo creo que automáticamente en cuanto se va a leer la palabra, tiene uno que ponerse de pie, porque se está leyendo la palabra del Señor y es una manera de tener reverencia ante la palabra del Señor. Por eso, si no les dije que se pusieran de pies, porque creo que ya lo conocemos, porque creemos que estamos delante de la misma presencia del Señor. Porque si el Señor no está en este lugar, es en vano que vengamos aquí. Porque si venimos a este lugar es para decirle, Señor, yo creo en ti. Te doy gracias, Padre. Aleluya. Recordemos que el libro de Josué trata sobre la persona que tomó el lugar de Moisés, porque Moisés había fallecido y no había quien introdujera al pueblo de Israel a la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Señor prometió la tierra a Abraham. En Génesis 12:7 el Señor prometió la tierra a Abraham, le dijo, la tierra donde tú estás, daré a tu descendencia. Se la prometió de igual manera a Isaac en Génesis 26:3, le dijo, la tierra donde tú estás, la daré a tu descendencia. De igual manera nos muestra en el 28:13 a Jacob, le dijo, donde tú estás, esta tierra daré a tu descendencia. A ellos tres, a cada quien se les presentó y les dijo, la tierra donde ustedes están, la daré a su descendencia. Moisés fue llamado con el propósito de ser el medio por el cual el Señor libertara a Israel de la esclavitud donde ellos se encontraban, en Egipto.
Finalmente el pueblo salió de Egipto con rumbo a su destino, con rumbo a la tierra prometida que Dios estaba preparando para ellos. Pero Moisés murió. Entonces, ¿quién iba a cumplir esa tarea de llevar al pueblo a la tierra que Dios les había prometido? Pero sabe que cuando Dios promete algo, siempre va a cumplir el Señor su promesa. No fue a través de Moisés, sino fue a través de Josué, que el Señor lo estaba preparando, compañero de Moisés, lo estaba preparando con el propósito de que él introdujera, de que él le dijo: tú vas a repartir esta tierra, la vas a dar por posesión al pueblo de Israel. Dice en el verso 1: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el primer gran obstáculo que se encontraron es que ellos iban caminando y se encontraron frente a ellos el mar. ¿Cómo iban a cruzar? ¿Cómo iban a llegar a su tierra, a su destino, si estaban frente a ellos el mar? El Señor le dijo a Moisés: extiende tu vara sobre este mar, y entonces las aguas se separaron y el pueblo pudo entrar sobre tierra seca. Desde ahí se empezó el pueblo a mirar grandemente, poderosamente la mano del Señor. Lo habían visto a través de las señales que había mostrado, las 10 señales que el pueblo de Egipto había recibido como castigo por no dejarlo ir, por no dejarlo salir. Pero entonces ellos con sus propios ojos habían visto la grandeza de Dios mostrando su poder. Pero sabe que la gente, todos los que salieron de Egipto, solamente 2 personas llegaron a poseer la tierra que el Señor había prometido. ¿Por qué solamente 2 personas llegaron a esa tierra? Porque solamente 2 personas creyeron en la palabra del Señor, en la promesa que el Señor les había dado. Yo me pongo a pensar que dice que les nacieron descendencia cuando iban en el desierto. Imaginemos que los niños nacen en el desierto y les dicen: papá, mamá, ¿a dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué siempre estamos cambiando de un lugar a otro? ¿Por qué siempre estamos en el desierto? Sus padres, sus madres, sus mismos hermanos les decían: oh, es que vamos a un lugar que el Señor ha preparado para nosotros, un lugar que le prometió nuestro padre Abraham, nuestro padre Jacob, nuestro padre Isaac. Para ese lugar vamos. Y les decían a estos niños: ¿y cuándo vamos a llegar? Mi hijo, ya llevamos mucho tiempo caminando. Pero sabes, mi hijo, que si el Señor nos prometió, es que nos va a llevar a esa tierra. Amén. Pero sabe tristemente que las personas originales que salieron de ese lugar, solamente 2 personas llegaron a poseer la tierra, que son Josué y Caleb. Yo platicaba con unos hermanos y les decía: ¿cuántas personas no les ponen el nombre de sus hijos de alguien que fue valiente, que fue vencedor, que siempre salió adelante? ¿Cuántas personas no conocemos que llevan el nombre de Josué? ¿Por qué? Porque piensan que con el nombre están recibiendo algo de lo que esa persona fue. No le ponen a sus hijos el nombre de alguien que fue cobarde. ¿Para qué? ¿Para qué poner carga sobre él? Por eso muchas veces escuchamos y conocemos a personas que llevan nombres bíblicos, y gracias a Dios por ello.
Entonces, Josué es recordado en todo el pueblo, y aún la gente que no conoce de Dios le pone esos nombres. Dice, es que yo lo escuché en tal parte y sonó bonito, pero sabe que Josué, escapa de mi mente lo que significa el nombre, Dios salva. Aleluya. Sabe que solamente 2 personas entraron a la tierra, pero ¿por qué de dos personas de muchísima gente? Porque no creyeron en la promesa de Dios. Cuando estaba yo estudiando este pasaje, viene a mi mente, y digo, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo llamar a esto que estoy mirando, que estamos aprendiendo? Y dice, la fidelidad de Dios. Las promesas de Dios, la fidelidad de Dios a través de todas las cosas. Le dice el Señor, todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Cuando Josué se le encarga la tarea diciéndole que él es quien va a repartir la tierra, le dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Josué había visto que Dios siempre estaba con Moisés, que en ningún momento lo había abandonado. Le dice, nadie te podrá hacer frente. Contra todas las personas que tú pelees, no te podrán vencer. Los vas a vencer tú. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Nunca te abandonaré en las peleas, nunca te dejaré. Le dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero el Señor advierte, le dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Podríamos decir, pero antes no había Biblia. Pero recordemos que el Señor les dio la ley. Una de las palabras que la ley estaba escrita decía que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuídate de hacer eso, cuídate de guardar esas palabras que están escritas en la ley que yo le di, en las palabras que le di a Moisés para que se las dijera al pueblo. Solamente así nadie te podrá hacer frente. Solamente así siempre estaré contigo. Solamente así nunca te abandonaré. Cuando Moisés fue a reconocer la tierra, Moisés mandó a 12 personas, una de cada tribu, a reconocer la tierra. Estuvieron ahí durante 40 días recorriendo el territorio. Les dijo, a ver cómo es la ciudad, quiénes son los que la habitan. Den novedades de todo lo que ustedes miren. Cuando ellos regresaron, trajeron fruto con ellos, dijeron, esto es lo que produce esa tierra. Y 10 personas dijeron, hay gigantes en esa tierra, hombres que a nuestro parecer somos como langostas ante ellos. Se acobardaron solamente de mirar a esos hombres, de mirar las ciudades amuralladas, de mirar cómo eran los habitantes de ese lugar. Cuando estaba pequeño yo pensé que la tierra estaba desocupada. Yo me imaginaba una tierra que está sin habitar, que solamente está lista para que sembrarle y produzca su fruto. Porque dice que es una tierra que produce leche y miel.
En mis pensamientos infantiles así me imaginaba esa tierra. Cuando voy leyendo me doy cuenta que hay gente que la habita, que está construida con ciudades fuertes, con hombres gigantes, con hombres grandes, preparados para la guerra. Y digo yo, ¿cómo es posible que vaya a decirles a estos hombres, vayan a ustedes ahí porque yo les he entregado esas ciudades, esa tierra a ustedes por heredad? Me imagino que sería más fácil llegar a un lugar donde no hay habitantes. Todo sería paz, todo sería tranquilidad. Pero se ha dado cuenta que cuando algo está más difícil, cuando cuesta conseguir algo más, cuando uno se esfuerza al doble por conseguir las cosas, es cuando conviene, es cuando se disfruta más lo que se cosecha. Por eso el Señor le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente porque tú ya miraste a quienes te vas a enfrentar, ya miraste cómo son esas ciudades, ya miraste cómo son los habitantes, los hombres de ese lugar. Josué todo el tiempo cuando estuvo con Moisés miró la obra de Dios, siempre que Dios nunca abandonó a Moisés. En todo tiempo él estuvo con él. Porque Moisés le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, en vano es que vayamos. Cuando Josué iba a pelear la primera, recordemos que los que entraron a la tierra de Canaán son los que nacieron en el desierto. Entonces ellos con sus ojos no habían visto que el mar se había separado para que ellos cruzaran la tierra. Era nueva generación. Cuando cuando el Padre le dice a Josué, prepárense para cruzar el río Jordán. Le dice que cuando ya plantaron el arca, sus pies tocaron las aguas del río Jordán, se abrieron. Esta descendencia que de escuchadas, de oídas sabía lo que había pasado en el Mar Rojo, pero con sus ojos ellos pudieron mirar la misericordia y la grandeza del poder de Dios cuando ellos atravesaron las aguas de ese río. Yo me imagino que cuando Josué iba a pelear contra Jericó, dijo, ¿cómo le voy a hacer con esta ciudad para vencerla? Pero el Señor le dice, da vueltas sobre la ciudad. Tú no vas a decir ni una palabra, solamente da vueltas y yo me encargo de lo demás. ¿Cuál fue el resultado? Ellos conquistaron Jericó. No tuvieron ni una sola baja. Nada. ¿Por qué? Porque el Señor se encargó de entregarlos en sus manos. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dijo y así se hicieron las cosas. Cuando se le obedece al Señor, las cosas pasan como Él las dice. Si Él dice que vas a vencer, venceremos. Cuando se hacen las cosas de acuerdo a lo que Él nos dice. No fue una tarea fácil para este hombre Josué. Le dice, sé fuerte. ¿Pero qué es ser fuerte? Una persona que es valiente ante el problema, una persona que a pesar de ver el problema que es grande, él es fuerte como una tormenta viniendo a su vida, pero él se mantiene firme. Cuando ve que los problemas vienen, cuando ve que el enemigo que está frente a su vista es aún más fuerte que él carnalmente, pero él sabía que decía, yo como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Sé valiente, solamente te pido que seas valiente. Sabe que la valentía se demuestra no peleando, no. Valentía es aquel que se mantiene firme a través de las diferentes circunstancias que son en contra de nuestra vida. Las circunstancias que eran adversas a Josué, él se mantenía firme, valiente.
no dando la espalda a los problemas, no dando la espalda a su enemigo. ¿Por qué Josué era valiente? Porque él sabía que no estaba solo. Porque él sabía que hay alguien que estaba a su lado. Por eso él se mantenía firme. También le dice, valiente, que sabe para qué está ahí. Un valiente que sabe para qué está ahí. El valiente no es aquella persona que pelea con todo el mundo, no. El valiente es el que no se acobarda. Valiente no es el que busca pleito en todo momento, no. Valiente es el que se mantiene, el que le hace frente a las cosas, a las adversidades, el que pelea, el que sabe aunque le vaya la vida de por medio, pero se mantiene, valentía. Es de ahí que muchas personas le ponen el nombre de Josué a sus hijos. ¿Por qué? Porque reconocen, no en el nombre, en ese hombre que fue valiente. También le dice, no temas. ¿Cómo no tener miedo? ¿Cómo no tener temor de los enemigos que son más grandes que nosotros? ¿Cómo no tener temor? Dijeron sus compañeros, y nosotros parecemos langostas ante ellos. ¿Cómo no tener miedo de eso? Si a un niño se le dice, tú vas a pelear contra alguien adulto, el niño va a decir, lo va a mirar para arriba y va a decir, es casi imposible. ¿Por qué? Porque mira las diferencias. Pero si el padre le dice al niño, tú no te preocupes, tú no temas, cualquier cosa que pase, yo estoy contigo para defenderte. El niño va a voltear a los lados y va a mirar que su padre está listo. El niño va a saber que no está peleando solo. El niño va a entender y comprender que si él desmaya, su padre va a estar ahí para sostenerlo. Que cualquier cosa que el niño necesite, su padre va a estar ahí. Está presto para pelear por él. Y ese niño no va a tener miedo, no va a tener temor. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo respalda. Puedo imaginarme a Josué que estaba peleando contra aquellos hombres, contra aquellas ciudades amuralladas, pero él decía, yo no estoy solo. Le decía al pueblo, vamos porque el Señor nos lo ha entregado a nuestras manos. Porque no vamos peleando nuestras propias fuerzas, sino que el Señor nos ha demostrado a nosotros que Él estará con nosotros todo el tiempo. Y yo creo en sus promesas. Ellos sabían que la tierra estaba ocupada. Por eso los mandaron para que fueran a inspeccionar la tierra. Él sabía, con sus propios ojos había visto lo que a su alrededor había. Para él no era desconocido. ¿Por qué solamente 2 personas entraron a esa tierra? ¿Por qué? Porque los demás fueron cobardes. Tuvieron miedo. Ellos con sus propios ojos miraron que el mar se abrió y ellos pudieron caminar. Pero porque fueron cobardes no entraron. Entraron su descendencia. Su descendencia miró que cómo se abrió el Jordán para que ellos caminaran en seco. Su descendencia pudo mirar que Jericó cayó sin una sola flecha. ¿Por qué? Y no tuvieron ni una sola baja. ¿Por qué? Porque el Señor los derrotó. Van comprendiendo que las promesas del Señor se cumplen. Van comprendiendo en sus vidas que ellos no están solos, que si son un pueblo escogido por Dios, Él peleará por ellos. ¿Cuántas veces les dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios? Dice, no te acobardes. No te rindas, yo pelearé contigo. Pelea por lo que quieres.
No te desanimes, pelea si lo quieres, pelea porque yo te le daré la tierra por heredad, pero pelea. Ponía yo el ejemplo. ¿Cuántas personas no trabajan en la semana bajo un sol fuerte, bajo la lluvia intensa? Van a recibir su pago, faltando una hora para terminar su jornada semanal, para recibir su pago. Al final, faltando una hora, dicen, ya me cansé, ya no quiero trabajar. ¿Dónde quedó ese esfuerzo de ellos? ¿Dónde quedó? Alguien más va a recibir la recompensa del trabajo de esa persona. ¿Por qué? Porque no quisieron seguir peleando. De igual manera pasó con ese pueblo que ya estando a un paso de entrar a esa tierra, decidieron dejar diciendo, ya nos cansamos, ya no queremos en eso, ya no queremos entrar, ya no creemos en Dios. Hemos caminado durante más de 30 años y aquí seguimos. Nuestros hijos han nacido aquí, nos preguntan cuándo vamos a llegar. Decimos que ya falta poco. Se cansaron. Pero se les había olvidado que quien les había prometido es alguien que sus palabras nunca pasan en vano. Se les había olvidado quién los había llamado, quién los había escogido de entre todos los pueblos. Al Señor le plació escogerlos a ellos. Se les había olvidado que cuando Él dice, yo estaré contigo, la tierra que les di que se las prometí a tus padres, ustedes la poseerán. Le dijo a Josué, tú llevarás a este pueblo y tú repartirás la tierra que prometí a sus padres. Mire lo que dice Josué 21, 43 y 45. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Dice el verso 45, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Dice, no faltó ni una sola palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho. En esta palabra nos dice que el pueblo pudo entrar, pudo poseer la tierra. Y cuando yo leo estas palabras, me demuestra que lo que el Señor les prometió a ellos, Él los cumplió. Ellos pudieron recibir la herencia que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice que ni una sola palabra de sus promesas faltó. Cada palabra que Él les había prometido se cumplieron. Es muy fácil hablar de Josué, de cómo él fue el sucesor de Moisés y cómo llevó al pueblo, que venció a Jericó, que detuvo el mismo sol, la misma luna se detuvo para seguir peleando. Es muy rápido leerlo, que entró a la tierra y la poseyeron. Pero sabe que para llegar ahí tuvieron que pelear, tuvieron que pasar muchos problemas, pero que finalmente el Señor cumplió su promesa. Finalmente el Señor cumple lo que promete. Por eso algunas veces cuando oro me he escuchado decir que
El Señor no nos ha llamado para dejarnos morir en el desierto. Entonces se preguntarán por qué los demás murieron en el desierto. Murieron en el desierto porque no creyeron en las promesas del Señor. Porque no creyeron lo que aquí dice. Dice que ni una sola palabra de las buenas promesas que el Señor había prometido a la casa de Israel se cumplirían. Por eso murieron en el desierto, porque no creyeron en aquel que los había llamado. Tantos años estuvieron clamando porque el Señor los liberara de Egipto. Cuando finalmente los liberó, los sacó para que fueran a esa tierra, en medio del camino dijeron: mejor nos hubieras dejado allá. Entonces, ¿para qué tanto grito? ¿Para qué tanto clamor? Señor, sálvanos de la esclavitud. Si cuando van en el camino reniegan. Ellos solamente querían que los sacaran, los pusieran en este lugar. Pero saben que cuando algo pasa así, no se saborea. Las cosas se saborean, las cosas tienen sentido cuando se pelean por ellas. Cuando van contra las adversidades, cuando está peleando con ellas, viene el problema, pero sabe que se mantiene firme. ¿Por qué? Porque hay alguien que está con uno. Digo yo, entonces, creer en el Señor, confiar en Él, da resultado. Es lo que mantiene al pueblo creyendo en Él. Yo creo que firmemente que si estamos en esta hora es porque seguimos creyendo en Él. ¿Cuántas veces no escuchamos cantos que Josué cantaban, que se gozaban cuando ellos dieron las vueltas a Jericó y la ciudad se derrumbó ante sus ojos, ante sus pies? ¿Cómo no va a estar contento al pueblo? Porque el Señor les dijo que así iba a pasar y así sucedió. ¿Cómo estaban ellos? ¿Tristes? No. Me imagino que estaban haciendo fiesta. Cuando cantamos esos cantos, se trasladan a mi mente esos lugares, de que cómo ellos están, sus ojos mirando cómo con dar vueltas a la ciudad va a caer. Así sucedió. Porque si el Señor dice así será, así pasará. Si el Señor dice yo estoy contigo, así estará con nosotros. Que tendremos problemas, sí, pero que no desmayemos, porque el Señor está con nosotros a nuestro lado. Si vamos caminando en esta vida, el Señor nos dice: si tú no desmayas, yo estaré contigo. Mira mi mente, cuántas personas no conocemos que a través de los años se han apartado del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué caminan tantos años? ¿Por qué caminan 20, 30, 40, 50 años y al final de sus días se apartan? Porque se cansan. ¿De qué se han cansado? ¿Se han cansado de creer en el Señor? No. ¿Se han cansado de que el Señor muestre su poder a ellos, a nosotros mismos? ¿Sabe que mientras uno más caminando, más camina, el cansancio hace presa de uno? Es como la vida física que tenemos, mientras más grande es más cansancio. Un niño batalla para cansarse, ¿por qué? Porque tiene todas las fuerzas. Tristemente en el cristiano así sucede. ¿Pero sabe por qué? Porque uno confía en sus propias fuerzas. Porque se le ha olvidado en dónde está uno creyendo, en quién está creyendo. Lo que a mí me dice el Señor es que, dice, yo no he cambiado, el mismo que estuve con Moisés, el mismo que estuve con Josué, soy el mismo que estoy a tu lado. Puedes ver en la palabra que dice que todas las palabras, todas las promesas que el Señor hizo a ellos se cumplieron. Y es el mismo Dios en el cual yo creo. Es en el mismo Dios en el cual nosotros que estamos en esta hora creemos. Y si aquí nos dice que nada ha faltado, que todo el tiempo estuvo con ellos, y dice que ellos
entraron en esa tierra, es porque el Señor es fiel a sus promesas. Lo que sí pide de nosotros es que no desmayemos. Le dice en el verso 9, no te he ordenado, no te he mandado que te esfuerces. No es una sugerencia, es una orden. No te he ordenado que te esfuerces. Esfuérzate porque tú vas a repartir la tierra. ¿Sabe que si Josué no hubiera sido valiente, él no hubiera entrado, hubiera levantado otro pueblo? ¿Por qué? Porque la promesa del Señor se tiene que cumplir. Pero él repartió la tierra. ¿Por qué? Porque fue fiel al Señor. Yo digo, Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi flaqueza, porque los problemas vienen a mi vida fuertes. Tal vez para mí o para usted vienen más fuertes los problemas que para nuestros hermanos. Pero sabe que los problemas, por chicos o grandes, el Señor siempre está con nosotros. El Señor no dice, oh, es un problema chico, te voy a abandonar. No. En todo tiempo el Señor está con nosotros. Cuando ve que uno se esfuerza a través del problema, uno pone todo lo que está de su parte, todas sus fuerzas que uno tiene para seguir avanzando. El Señor dice, te apoyo. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. ¿Por qué? Porque te has esforzado. A pesar de los problemas, a pesar de las debilidades, siempre pones el extra. ¿Cómo abandonarte cuando estás poniendo todo tu empeño, todo tu esfuerzo? A pesar de las adversidades, nunca te acobardas. A pesar del problema, siempre haces frente. Te portas varonilmente ante el problema. Decimos, Señor, gracias porque siempre nos has ayudado. Te damos gracias, decimos, Padre, porque nunca me has abandonado. Porque yo creo fielmente de que si el Señor dice que estará conmigo hasta el último suspiro de mi vida, así será. Si yo creo en Él hasta el último momento de mi vida, te diré, Señor, gracias, porque nunca me abandonaste. Porque no fue en vano el caminar, porque cuando me sentía solo es porque tú estabas conmigo. Yo me sentía solo, pero nunca estuve solo. Todo el tiempo estuviste conmigo. Entonces las personas, ¿por qué vuelven atrás? ¿Por qué se apartan del camino? ¿Por qué se acobardan? El Señor nos dice que nosotros tenemos un lugar donde llegar, una meta donde estar. Digo yo, ¿cómo es posible después de haber trabajado toda la semana bajo la lluvia, a veces con hambre, sin descanso, al final de recibir el pago, dice uno, tiro toda la basura, todo ese esfuerzo, ya no quiero, ya me voy, ya me cansé, porque no se me reconoce mi esfuerzo? No voy a recibir por lo cual he trabajado. ¿De qué sirve? Cuando Josué sus últimos días les dijo al pueblo, reunió al pueblo, le dijo, escogeos hoy a quién sirváis. Decídanse a quién van a escoger, a quién van a servir. Le dijo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Decídanse a quién van a servir. Porque nosotros seguiremos peleando, aunque estamos ya en la tierra que el Señor nos entregó, la promesa se ha cumplido en nuestra vida. Seguiremos sirviendo al Señor. Yo decía, Señor, pero ¿qué quieres para mí?
¿Cómo recibo yo esta palabra en mí? ¿Cómo la comparto? Para mí me es difícil compartirla porque a veces no entiendo las cosas de cómo hablarlas. Pero el Señor me dice, tú no te preocupes de lo demás, tú esfuérzate, haz tu mejor esfuerzo, de lo demás yo me encargo, tú no te preocupes. Tú no te preocupes por lo que estás pasando, tú preocúpate de ser valiente. Que eres débil, sí, pero esfuérzate un poco más. Pero ¿cómo esforzarse si hay tantos problemas? ¿Cómo esforzarse? ¿Cómo ser valiente ante las adversidades? ¿Cómo no ser cobarde? Es fácil ser cobarde, tirar como aquel que está peleando, tira la toalla para que ella no reciba más golpes. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. Y es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Así como estuvo con los hombres escritos en estos libros, así estará con cada uno de nosotros por nombre. Así como Él estuvo con ellos y nunca los abandonó, así está con usted por nombre propio. Así estará con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor sabe de qué cosas padecemos. El Señor sabe en qué necesitamos afianzarnos más. El Señor sabe por qué circunstancias de la vida estamos atravesando, en qué cosas tenemos que hacerle frente. El Señor las conoce y más claras que nosotros. Solamente nos dice, no te acobardes, que yo estoy contigo. No desmayes, sigue peleando. Sigue peleando, en el último momento estaré contigo, todo el tiempo, nunca te abandonaré. Sigue peleando. Sé fiel. Sé fiel. Nunca te apartes. Le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que siempre meditarás de día y de noche en él. Y guárdate de cumplir las cosas que en ellas hay. Solamente así pudo ser el vencedor, que nunca se apartó de la palabra del Señor, que nunca creyó en su propia fuerza, sino que siempre le hizo caso a la palabra del Señor. Es aquí donde encontramos nuestro descanso, nuestras fuerzas. Y decía yo, ¿qué debemos hacer para agradecer al Señor porque siempre ha estado con nosotros? Pero recuerdo que cuando el pueblo tenía una victoria, le cantaban al Señor en agradecimiento porque el Señor una vez más había demostrado que estaba con ellos. Le danzaban al Señor, decían, te damos gracias porque tus promesas son fieles y son verdaderas. Se reunían y cantaban con panderos, con címbalos, con arpa, y le daban la alabanza al Señor porque una vez más su poder se había manifestado. Porque se sentían respaldados. Cuando Josué le dijo al sol, sol detente, la luna le dijo, detente, porque estamos peleando y necesitamos ganar. El Señor respaldó esas palabras y así sucedió. Digo yo, qué valor, qué valentía de este hombre decirle a estos dos astros, deténganse. ¿Por qué se sintió con esa unción, con esa fuerza? ¿Por qué? Porque había alguien, el creador del cielo y de los mismos astros, lo respaldó. Por eso Él le dijo, ustedes que fueron creados por quien yo confío, deténganse. ¿Qué hizo el pueblo? Le cantaba al Señor. Le decía, gracias porque una vez más nos ha sacado adelante.
Nos reunimos en este lugar a pesar de diferentes circunstancias, a pesar de diferentes problemas, pero ¿sabe qué? Estamos haciendo frente, estamos en la lucha, estamos en camino, estamos peleando, no desmayando. Podemos mirar a nuestro alrededor y tal vez conocemos personas que han regresado, que han desmayado, que se han acobardado. Pero el Señor no es un Dios de cobardes, es un Dios de valientes, porque Él es valiente. Gloria a Dios. Pero sabe que también aquella persona que dice, yo quiero seguir peleando, el Señor nos levanta y dice, yo estaré contigo. Solamente no temas. ¿Qué es temor? Tener miedo a las cosas, a las circunstancias. Confiar en uno mismo, sino confiar en el Señor. Confiar en aquel que es fiel. Cuando cantamos, Señor, estoy confiando, Señor, en ti. Qué bonito es cantar, estoy confiando, Señor, en ti. Pero cuando viene el problema frente a nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Señor, estoy confiando en ti. Y en esa fe, en esa confianza estamos parados, Padre. Aquí nos fortalecemos, estamos confiando, no en palabra de hombre, sino en aquel que nos ha libertado, en aquel que nos ha dado poder para decir, estoy confiando, Señor, en ti, y sé que no me dejarás en ningún momento. Gloria a Dios. Y por eso decimos, Señor, te damos gracias. Porque siempre has estado con nosotros. Dios los bendiga por esta oportunidad que están en este lugar. Que el Señor les bendiga porque siempre han sido valientes. Que ha llegado la debilidad a nuestras vidas, sí. Se vale tener miedo. Se vale tener cansancio. Lo que no se vale es volver atrás. Lo que no se vale es darle la espalda a quien ha puesto de su poder y su misericordia en nosotros. Lo que no se vale es dar la espalda a quien ha puesto toda su confianza en nosotros. ¿Cómo? Sí, que nos ha dado a lo más preciado que tenía por nosotros. ¿Cómo traicionar ese amor? ¿Cómo traicionar esa confianza? ¿Cómo menospreciar la misericordia del Señor? En agradecimiento nos ponemos de pie y le decimos, Señor, gracias, porque siempre me has bendecido, porque siempre has estado conmigo. Y como ese canto decimos, preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Preparen los instrumentos porque una vez más el Señor ha demostrado su poder y ha estado con nosotros en todo tiempo. Le damos la honra y la gloria al Señor porque nunca nos ha abandonado. Hermanos, prepárense para subir y cantarle al Señor y decirle, Padre, te damos las gracias porque nos has bendecido. Te damos las gracias porque nunca nos has abandonado. Y en gratitud a ello queremos cantarte un himno, Señor, de agradecimiento, de decirte, Señor, estamos confiando, Señor, en ti. Que seamos como ese pueblo que cuando ganaban la pelea, no por ellos mismos, sino por el Señor, le cantaban al Señor. Y nosotros, si estamos en esta hora aquí, es porque el Señor nos ha bendecido, es porque el Señor ha estado con nosotros. ¿O alguna vez nos ha abandonado el Señor? No. Claro que no, y nunca lo hará. ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia por amor a su nombre. Es una muestra que digamos al Señor, queremos cantarte un canto de júbilo, cantar alabanzas de gratitud, porque nos has bendecido. Y sabe que con la alabanza se declara victoria. Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es
más problema venga, más grande se manifestará su misericordia, su poder en nuestras vidas. Una vez más el Señor nos ha recordado que nos esforcemos, porque el esfuerzo no es en vano. La cosecha del esfuerzo será la victoria. El Señor nos dice a todos: yo estoy contigo en todo tiempo. Y nosotros decimos: gracias, Señor, porque estás con nosotros y estarás en todo tiempo con nosotros. Que nuestra vida sea una vida llena de gratitud, porque nunca nos abandonarás y siempre creeremos en tus promesas. Creemos en aquel que nos dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta, Señor. Gracias, Padre, te damos.